Somos Colombia y censuraron la moción de censura. El día de ayer, jueves 22 de octubre, fue citado el ministro de Defensa Carlos Gómez Trujillo a responder por su administración. Los senadores Roy Barreras y Jorge Robledo exigían la renuncia inmediata del ministro después de señalar que habría violado la Constitución Política de Colombia al permitir el ingreso al país de un batallón de soldados de Estados Unidos sin el permiso de la corporación, entre otras denuncias mucho más delicadas. Sin embargo, en medio del debate, una nueva jugadita creada por el senador uribista Ernesto Macías y votada por 58 senadores de los partidos Centro Democrático, Partido Conservador, Partido de la U y parte de los liberales, eliminó la posibilidad de realizar la moción de censura. De inmediato se generó una gran controversia en redes sociales. El senador Gustavo Petro compartió: solicitó a todos los y las abogadas demócratas que quieran realizar una denuncia por prevaricato ante la Corte Suprema de Justicia contra los 58 senadores que votaron contra la Constitución y sabotearon el derecho a la moción de censura del senador Robledo y otros. Lo que ha sucedido en el Senado es ignominioso. La proposición contra el derecho constitucional de las minorías a discutir una moción de censura a Holmes pasó gracias al apoyo de algunos liberales: Ligio, Agudelo, Gómez Amín, Pinto. Un liberalismo al servicio del fascismo. Y se me olvidaba Serpa, Fortich. La mayoría liberal abraza vergonzantemente el fascismo. El liberalismo que ayudó a hacer la Constitución de 1991 ahora la destruye por unos puestos que le regala Duque. El abogado penalista Miguel Ángel de Río Malo compartió: denunciaré a los 58 senadores que acaban de cometer un prevaricato a la vista pública. Esto es inaceptable. Es el acto más deleznable contra la Constitución y la ley en nuestra vida republicana. Acompaño su iniciativa, Gustavo Petro. El periodista Ariel Ávila compartió: muy delicado lo que pasa en este momento en el Congreso. Sabotean la moción de censura que lidera Jorge Robledo. El ministro Carlos Gómez Trujillo mintió en el tema de la presencia de tropas extranjeras y Ernesto Macías lidera esta jugadita. Acabar con la democracia no es bueno. El senador Rodrigo Lara compartió: produce vergüenza el Congreso de Colombia. Se declara en cuarentena para evadir un debate de control político. Produce vergüenza un gobierno timorato, incapaz de enfrentar un debate y que acude a trampas para sabotearlo. A continuación les comparto opinión de algunos senadores, como también parte de la plenaria. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Da francamente vergüenza lo que está pasando en el Congreso de la República. Un Congreso que se declara a sí mismo en cuarentena, solamente en una Cámara en el Senado, con el único propósito de hacer trampa. Trampa a un debate de control político. Llevarlo a una plataforma para que pierda relevancia, para que pierda eficacia, para que pierda básicamente dimensión política y para que nadie lo vea. Eso se llama hacer trampa, es lo que llaman eufemísticamente jugaditas. Y hacerle trampa a la democracia, hacerle trampa a la figura del control político, es hacerle trampa a la Constitución, es hacerle trampa a todos los colombianos. Es francamente vergonzoso que un gobierno no sea capaz de gobernar a un país en el marco de las instituciones democráticas, que no sea capaz, que sea tan miedoso y tan timorato de enfrentar un control político en el Congreso de la República, que pide básicamente que le cierren el Congreso, que lo vuelvan virtual, para no tener que enfrentarlo porque no tienen argumentos frente a la fracasada política de seguridad de este país. No tienen control del ejército, no tienen ofensiva, se perdió la ofensiva operacional. Matan soldados, matan policías, matan civiles, masacran colombianos. El país se les salió de las manos. ¿Cómo tapar, cómo evitar que los colombianos puedan entender la dimensión del descontrol en el territorio? Es apagando el control político y llevándola a esta vulgar sesión virtual. Yo creo que los colombianos entiendan lo que significa reducir ese espacio de representación y debate de control político a una plataforma. Es atomizar a los congresistas, es evitar que se vean, que se pongan de acuerdo, que armen básicamente esa coalición de intereses para poder enfrentar y hacerle contrapeso a un gobierno. Cada quien en su casa, una forma fácil y tramposa de ganar un debate y una moción de censura. Esa es la realidad. Un gobierno timorato, un gobierno muerto del susto, que no pudo con el país, no pudo gobernar con el Congreso de la República. Le tocó apagarlo, le tocó volverlo una plataforma, una trampa permanente. Un país que de verdad está por una senda muy peligrosa porque entre más frágiles son los gobiernos, más sacuden al autoritarismo y más sacuden a la represión. Lo que pasó hoy en el Congreso es muy grave para el país. Le han dado un duro golpe
a la democracia colombiana. El Congreso sigue cerrado, mientras miles de colombianos están en las calles buscando cómo sobrevivir. Adelantábamos un debate de control político al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, del por qué en menos de un año se han presentado más de 67 masacres. En su mayoría han muerto jóvenes, a pesar de que la Defensoría del Pueblo, en alertas tempranas, advirtió el riesgo de estas comunidades. Le preguntamos también por qué está aumentando la inseguridad en las ciudades y en las zonas rurales. No respondió. Del por qué ha aumentado la producción de cocaína en el país justo cuando el Ministerio de Defensa tiene los mayores recursos asignados en el presupuesto. Tampoco respondió por qué en bombardeos efectuados por la fuerza pública han sido asesinados 36 niños. Pero tampoco quiso responder del por qué se había permitido el tránsito de tropas extranjeras en nuestro país sin el permiso del Senado. Justo cuando íbamos a adelantar la moción de censura, las mayorías del Congreso, del Senado específicamente, por orden del presidente Iván Duque y sus ministros, presentaron una proposición ilegal para no permitirnos adelantar el debate de moción de censura. Eso no está bien. Eso demuestra el desespero y el miedo que tiene el presidente Iván Duque y su partido, el Centro Democrático, de darle la cara al país. Eso demuestra que están gobernando mal a Colombia. Pero lo delicado de esto es que si no le permiten los debates a la oposición, pues prácticamente estamos ante una dictadura civil que no se puede permitir. Hacemos un llamado a los colombianos para que defendamos la democracia. Gustavo Petro, por favor. Sí, señor presidente. En primer lugar, solicito el uso de la palabra como vocero de la Colombia Humana en el debate de la moción de censura. Debate que considero está siendo saboteado por usted. Y voy a intentar explicarlo. Si el señor propietario de Alcosto, que es un financiador de Duque, Correa Mejía, socio de Santiago Uribe Vélez, tiene en su negocio una persona que se enferma de COVID, ¿qué sucede? La persona enferma es confinada. Se hacen unas pruebas para quienes hayan tenido algún tipo de riesgo ante la persona y le preguntaría a usted, señor Char, ¿cierran Alcosto? ¿O Alcosto continúa vendiendo sus mercancías? Si usted fuese el dueño de Alcosto y no el presidente del Senado, hubiera ordenado cerrar Alcosto o las Olímpicas, que es exactamente lo que hizo con el Congreso de la República. Ordenar el cierre del Congreso. Eso no es lo que hacen en las fábricas, en los centros comerciales, cuando alguien se enferma. Usted utilizó la enfermedad supuesta de la señora Guerra para cerrar el Congreso de Colombia y sabotear el debate, la importancia del debate de la moción de censura. Si usted me demuestra que en Olímpica, o en Alcosto, o en El Éxito, cierran los almacenes cuando aparece una persona enferma, tendré que presentar disculpas públicas. Pero eso que no hacen ni en Olímpica, ni en El Éxito, ni en Alcosto, lo está haciendo usted ni más ni menos que con el Congreso de la República de Colombia. Yo no voy a intervenir en este debate, solo voy a dar unas cifras, porque prefiero quedarme en mi intervención que solicito oficialmente en la moción de censura y no en este debate que se puso para disminuir la intensidad de lo que sería el debate de la moción. Aquí unos congresistas han dicho, lo malo del asunto es que las FARC reclutaron menores de edad, ¿cierto? Pero entonces, porque las FARC reclutaron menores de edad,
la Fuerza Pública de Colombia tenía que asesinar 312 menores de edad bombardeados. Cifras no inventadas por mí, sino por medicina legal. Desde el año 2004 hasta la fecha, bajo 3 presidentes, las fuerzas militares han bombardeado sin tener en cuenta la presencia de menores de edad, y 312 niños y niñas han muerto por acción del Estado. Entonces, porque la FARC recluta menores, hay que aplaudir que la Fuerza Aérea y el Ejército mate 312 menores de edad. Segundo interrogante. Solo en Bogotá, la capital, desde el año 2018 a la fecha, 11.037 personas han sufrido lesiones personales en manos de la policía. Pregunto, ¿eso se llama respetar los derechos y las libertades públicas como ordena la Constitución Nacional que debe hacer la policía? Entonces, si se habla de estos 11.037 lesionados registrados en medicina legal, se está atacando la institución policial. Encubrir eso, ¿acaso no es destruir la policía misma? Dentro de esas 11.037 personas lesionadas, hay 42 violaciones, solo entre el año 2019 y la fecha. Varias niñas menores de edad, entre los 42 violados por la policía. Y una tercera cifra que dejo para el análisis en mi intervención en la moción de censura. Continúe, senador Gustavo Petro, por favor. Continúe. El 10% de la gasolina que se produce por Ecopetrol en Colombia se gasta en la producción de cocaína. El 10% anual de la producción de Ecopetrol va destinada a la producción de cocaína. Es más clave que la hoja de coca, sembrada por particulares, muchos de ellos campesinos, la participación de Ecopetrol indirectamente y por no vigilar en la producción de la cocaína. El Estado es el principal productor de cocaína en Colombia a través de su gasolina. ¿Por qué toda la investigación y la represión va hacia el campesino para ocultar que son los insumos del Estado los que están produciendo la cocaína en Colombia, que es a través de la administración de... Termine, senador Petro, por favor, un minuto más. Que es a través de la administración del Estado en las redes de la distribución de la gasolina que regula el gobierno nacional, en donde está el principal insumo de producción de la cocaína que se exporta en Colombia. Porque ahí no está la investigación, y sí está la investigación y la represión sobre el campesino que llevan a la cárcel. Este tema lo profundizaré más en la moción de censura. Gracias por haberme escuchado. Gracias, senador Iván Cepeda. Señor secretario, por favor, llame a lista. Sí, si se van a retirar, allí queda la constancia, y cuando quieran no pasa nada con la votación, queda ahí en el registro electrónico. Acuña Díaz Laureano. Una moción de orden, secretario. Señor presidente. Secretario, explícame qué es esta proposición. Presidente. Estamos pidiendo la palabra, señor presidente Char. Es que vamos a votar, por favor. ¿Qué vamos a votar? Es que no está claro. A ver,
Hay una proposición radicada en Secretaría, firmada por 9, 10 senadores que solicitan que se vote una proposición donde acerca de la cual hay una satisfacción de la plenaria sobre la respuesta del gobierno. Esa es... No. Senador Petro, senador Gustavo Petro tiene el uso de la palabra. Quiero decirle, señor presidente, que he enviado 3 solicitudes por el sistema que ustedes dicen que hay que hacerlo, y pedí 3 veces con el micrófono abierto la palabra también, y hasta ahora usted lo escuchó. A ver, me refiero a la proposición que acaban de presentar. ¿Cuál es el sentido de un debate de control político? De acuerdo al reglamento del Congreso, los parlamentarios deciden hacer unos interrogatorios al ministro, le hacen el debate, los demás podemos participar a favor o en contra. Y las personas que han citado al ministro o a la ministra se declaran satisfechos o no. La proposición que se ha presentado, además de ser una maniobra bastante politiquera, solo dejaría un resultado. Una parte del Senado está satisfecha, otra parte, la no gobiernista, no está satisfecha. Punto. Que es lo mismo exactamente que el reglamento hubiera hecho, pero respecto a los citantes. Los citantes pueden decir si están satisfechos o están insatisfechos. Si los citantes están insatisfechos, pueden proceder con la ayuda de otros parlamentarios a la moción de censura. Ese es el efecto. Así que aquí lo que ustedes están haciendo es un show, porque los citantes se han declarado insatisfechos y han procedido a iniciar, como dice la ley, una moción de censura. Punto. Lo que piense la bancada uribista apoyando el uribismo ampliado del Senado de la República, respaldando a su propio gobierno, es lo de menos. Eso no tiene sentido, y a mí sí me parece que entonces, como bien lo plantea Iván Cepeda. Senador Petro, siga, por favor, 1 minuto. Como bien lo plantea el senador Iván Cepeda, pues hay que retirarse, porque vamos a asistir a una proposición en donde la bancada de gobierno ampliada apoya a su gobierno. Bravo. Pero nosotros estamos insatisfechos y ese es el resultado del debate. Gracias, presidente. Jorge Robledo, por favor, tiene el uso de la palabra. Senador Jorge Enrique Robledo, por favor. Es evidente que la Casa de Nariño, porque estas cosas no se hacen sin la autorización del presidente Duque, está empujándose por el camino del autoritarismo, ¿no? Por el camino de desconocer los más elementales derechos democráticos de los senadores, ¿no? A eso es a lo que estamos asistiendo aquí, presidente Chávez, de una gravedad inaudita. Repito, lo que están intentando hacer aquí en este momento es impedir que las mociones de censura se tramiten, abusando de una mayoría que ha logrado construir el gobierno nacional. Y miente el que diga que el tema que yo voy a tratar en mi próxima intervención tiene que ver con cosas distintas a lo que dice la moción de censura. El 100% de lo que voy a decir es referido a que el ministro Holmes Trujillo mintió, engañó y violó la Constitución y la ley, ¿sí?, en favor de que el presidente Duque violara a su vez la Constitución y la ley y desconociera el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en relación con las tropas de Estados Unidos. O sea, yo lo que aquí veo es que están nerviosos por este debate, porque saben que tengo todas las pruebas, el 100% de las pruebas las tengo, ya las he publicado, que dicen que el ministro Holmes Trujillo es indigno para estar en ese cargo, porque mintió, engañó y violó la ley. Y eso no cambia, senador Macías, no haga más jugaditas que porque el Consejo de Estado tumbó esa tutela, porque es que las mentiras son mentiras. Cuando el ministro Holmes Trujillo dijo que 69 senadores habían aprobado la orden del tribunal, mintió.
Y cuando el presidente de la República autorizó esas tropas, violó la ley, y eso no cambia por la decisión del Consejo de Estado de estos días. Pero yo quiero llamarle la atención a todos, incluidos los duquistas, los uribistas. O sea, ustedes lo que están es destruyendo la posibilidad de hacer debates de moción de censura a ministros de un gobierno, ¿sí?, sobre la base de que solo pueden citar a esos debates las mayorías gobiernistas, que ya sabemos además cómo se las reclutan en Colombia a punta de mermelada y de todo tipo de presiones absolutamente indebidas. A eso es a lo que estamos asistiendo. Entonces, bueno, impónganse si quieren. Ya veremos nosotros cómo le hacemos conocer a los colombianos que tenemos un ministro indigno, que mintió, que engañó, que violó la ley y que se acobardó ante este debate, porque aquí lo que están es protegiendo al doctor Carlos Holmes Trujillo. Eso es lo que está haciendo usted, doctor Macías, protegiendo al señor Carlos Holmes Trujillo. No es capaz de rebatir este debate, no es capaz de salirle al debate. Un ministro que fue capaz de mentir 37 veces seguidas diciendo que los senadores habían aprobado esto. Eso es una desvergüenza. Y este es un reclamo que le hago específicamente a la Casa de Nariño, a la ministra del Interior. Aquí el duquismo no se atreve a tomar una decisión de este corte sin pedirle permiso a la Casa de Nariño. Y repito la gravedad. Se supone que vamos a tramitar las diferencias en democracia, pero si aquí lo que se va a imponer es el autoritarismo, esto es a la brava y a las patadas, y montan una mayoría, y entonces la minoría no tiene derecho a expresarse, ni tiene derecho a que la Constitución y la ley la proteja, porque eso es lo que se están inventando con la moción de censura. No, las mociones de censura, usted abrió ese camino, senador Macías, un camino de jugaditas, antidemocrático. Llamo a los congresistas, incluidos a los duquistas, sean sensatos, o vamos a tramitar las diferencias en democracia, o cómo se van a tramitar. ¿Se van a tramitar las diferencias cumpliendo con la Constitución y la ley o no? O los que no somos del gobierno no vamos a tener derecho ya ni a hablar, que es lo que estamos viendo en el día de hoy. Primero se acaballaron en un debate que no se podían acaballar, abusando de su poder finalmente y de la presidencia del Senado. Bueno, ustedes tomen las decisiones, nosotros estamos aquí listos para hacer ese debate. El ministro le tiene miedo a este debate, le tiene miedo porque si el debate se... Senador Jorge Enrique Robledo, por favor, termine. Senador Jorge Enrique Robledo, por favor, siga. Entonces, estoy llamando al gobierno a que permita hacer el debate, porque aquí las mayorías del Congreso no hacen nada que no tenga el permiso de la Casa de Nariño. Entonces, los estoy llamando a ustedes a que permitan hacer el debate. Y vamos a ver quién tiene las pruebas y quién tiene los detalles. Pero es muy grave lo que está pasando. La Constitución establece que se pueden hacer mociones de censura y entonces ahora se inventaron el veto de la mayoría del Congreso para que las mociones de censura no se puedan hacer. ¿Esto qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Cómo es que aprueban unas tropas extranjeras en Colombia violando la Constitución y la ley, las órdenes del tribunal, y ahora se van a inventar la falacia de que porque el Consejo de Estado tomó una decisión, todas las demás cosas desaparecieron? Este es un debate de control político. Los asuntos legales se tramitan donde haya que tramitarlos. Ese planteamiento del Consejo de Estado nosotros vamos a llevarlo hasta la Corte Constitucional y ahí se... Senador Robledo, discúlpeme, ya le di ahí un tiempo. Senadora Paloma Valencia me pide una moción de orden.